El 7 de julio de 1996, alrededor de las 10 de la mañana, Yukari Yokoyama, de 4 años, visitó una sala de pachinko en la ciudad de Oda, Gunma, Japón, con sus padres, Yasuo y Mitsuko Yokoyama, y su hermana de 7 meses. Al llegar, el padre de Yukari la llevó a la zona de premios, prometiendo cambiar sus ganancias por fuegos artificiales para disfrutar después. Con los planes fijados, la familia se separó para maximizar sus opciones de triunfo. Mitsuko llevó al bebé a una máquina, mientras que Yasuo se dirigió a otra área del salón. Yukari, siguiendo las instrucciones de su padre, recorrió los pasillos sin alejarse. Yukari caminaba emocionada, volviendo seguido a la sección de premios para ver los fuegos artificiales. Ansiaba que su padre consiguiera los fuegos artificiales para jugar con ellos más tarde. Al mediodía, Mitsuko llevó a los 2 niños al estacionamiento del salón a comer. Yukari no tenía hambre al inicio, pero pronto sintió apetito después de regresar adentro. Respondiendo a su solicitud de un bocadillo, su madre le entregó una bola de arroz pre-preparada y jugo de naranja, instruyéndola a sentarse en un banco cercano mientras comía. Esto permitió a Mitsuko vigilar a su hija mientras continuaba jugando. El banco no estaba a más de 3 o 4 metros de distancia de ella. Cerca de la 1:40 p.m., Yukari le comentó a su madre sobre un hombre amigable. Sin embargo, debido al ruido de las máquinas de pinball, su madre no pudo entenderla claramente y desestimó el comentario, advirtiendo a Yukari que no se alejara mucho ni hablara con extraños. Luego, Yukari volvió al banco. A la 1:50 p.m., unos 10 minutos después, la madre de Yukari miró y se dio cuenta de que Yukari ya no estaba en el banco. Preocupada, se acercó y encontró solo el bocadillo a medio comer y el jugo de naranja que Yukari había dejado. Alarmada, informó al padre de Yukari, que estaba cerca con su hija recién nacida, sobre la desaparición de Yukari. Juntos, buscaron frenéticamente en todo el salón, incluyendo los baños y el estacionamiento. Incluso revisaron entre y debajo de los autos, pero no encontraron rastro de Yukari. Después de una hora de búsqueda infructuosa, alrededor de las 2:40 p.m., los angustiados padres fueron a la estación de policía para reportar a su hija como desaparecida. Durante los siguientes 2 días, más de 70 oficiales de policía rastrearon repetidamente el área, pero no hallaron rastro de la niña desaparecida de 4 años. La mayoría de los clientes del salón ese día no recordaban haber visto a Yukari, probablemente porque estaban absortos en sus juegos. Sin embargo, un testigo recordó ver a un niño con la descripción de Yukari subiendo a un coche blanco en el estacionamiento cerca de la hora de su desaparición. La policía examinó las grabaciones de circuito cerrado de televisión del salón para investigar el caso. Notaron a un hombre sentado junto a Yukari en un banco, conversando con ella. El individuo, que entró al salón de pachinko alrededor de la 1:27 p.m., medía aproximadamente 1.5 metros y 5.1 centímetros de altura. A pesar del clima cálido, él vestía gafas de sol, sombrero, sandalias y chaqueta negra. Se estimó que su edad estaba entre 30 y 50 años. A su llegada, fue inmediatamente al baño, lo que sugería que estaba familiarizado con la distribución del establecimiento. Se quedó hasta la 1:33 p.m. Notablemente, parecía estar escaneando el área, buscando algo. No miraba las máquinas de pachinko. En un instante, el hombre deambuló tranquilamente por el corredor cerca de donde jugaba la mamá de Yukari, y también fue visto siguiendo a Yukari. Se acercó a Yukari y se le vio fumando un cigarrillo mientras hablaba de cerca con ella. Parecía que le estaba susurrando al oído y señalando repetidamente hacia la entrada, posiblemente indicando algo afuera que quería mostrarle. Yukari parecía cómoda con el hombre. A veces jugaba con su vestido mientras hablaban. Cerca de la 1:42 p.m. se paró de repente del banco y se fue del salón. En total, el hombre solo pasó 15 minutos adentro. Este horario coincide con cuando Yukari se acercó a su madre, mencionando felizmente al hombre amigable. Después de que su madre desestimó sus comentarios y volvió su atención a las máquinas de pachinko, Yukari regresó brevemente al banco antes de caminar hacia la entrada y desaparecer. Parece que Yukari pudo haberlo seguido afuera y nunca más se la volvió a ver. Lamentablemente, no había cobertura de circuito cerrado de televisión en el estacionamiento, lo que hace que el salón de juegos sea la última ubicación confirmada donde se vio a Yukari.
Después de la desaparición, la policía distribuyó carteles con una descripción detallada de Yukari, destacando su amplia frente, orejas prominentes y marcas distintivas, incluyendo una marca de nacimiento ovalada en su estómago izquierdo. Las imágenes del hombre no identificado visto con Yukari también se difundieron ampliamente por todo Japón, pero su identidad permaneció como un misterio. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de búsqueda y la amplia distribución de folletos informativos, no surgieron pistas significativas sobre el paradero de Yukari o la identidad del hombre involucrado. Las fuerzas del orden siguieron trabajando sin descanso para encontrar al responsable de los hechos. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en años, sin nueva información o avances en la investigación, el caso de la desaparición de Yukari inevitablemente se enfrió. El dolor y la angustia de la familia por perder a su hija de 4 años solo empeoraron con cada momento que pasaba. ¿Cómo podría un caso aparentemente tan sencillo reportado el mismo día, con imágenes de circuito cerrado de televisión del culpable, la hora exacta y la ubicación, aún dejar a las autoridades completamente desconcertadas y con las manos vacías? Avancemos hasta el 2007. Después de más de una década de silencio, el periodista Kiyoshi Shimizu hizo un descubrimiento sorprendente que había sido pasado por alto por la policía o no se había divulgado al público. Los patrones que descubrió podrían desatar una tormenta de vida en este caso frío, o eso es lo que uno pensaría. Pero antes de proceder, una rápida solicitud. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos. Investigó a fondo y resumió la información en formato de historia para usted. Tu apoyo ayudaría mucho a que otros descubran mi trabajo. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Ahora, volvamos al caso. Tras una investigación más profunda, Kiyoshi Shimizu identificó un patrón de secuestros dentro de un radio aproximado de 11 kilómetros, o alrededor de 7 millas, sugiriendo una posible conexión entre la desaparición de Yukari Yokoyama en 1996 y otros casos similares. Estos incidentes ocurrieron en la frontera entre las prefecturas de Tochigi y Gunma, dentro de la región de Kanto del Norte, en Japón. Por lo general, las estaciones de policía japonesas se centran únicamente en sus áreas locales y rara vez coordinan con estaciones en otras jurisdicciones. Esta falta de colaboración podría explicar por qué estos casos no se investigaron colectivamente, a pesar de mostrar patrones similares, lo cual explicaremos en un momento. Kiyoshi buscó secuestros y patrones similares en todo Japón, pero no encontró ninguno. Todo parece centrado alrededor de esta pequeña área de 11 kilómetros o 7 millas. Su cercanía y proximidad indicaban que el sospechoso estaba activo en esta área y él cazaba a sus víctimas los fines de semana y días festivos. Desde 1979 había habido 4 casos de niñas jóvenes, de entre 4 y 8 años, siendo secuestradas en la ciudad de Oda, en la prefectura de Gunma, y la ciudad de Ashikaga, en la prefectura de Tochigi. Entre estos estaba el caso de Maya Fukushima, de 1979. El viernes 3 de agosto de 1979, Maya Fukushima, una niña de 5 años, desapareció mientras jugaba en el santuario Yakumo, cerca de su casa en Ashikaga, prefectura de Tochigi. Su padre la vio por última vez cerca del mediodía y le pidió que regresara a almorzar. Desafortunadamente, esa fue la última vez que vio a Maya con vida. 6 días después, un equipo de búsqueda descubrió una mochila abandonada junto al río Watarase, ubicado a 3 kilómetros de su casa. Al inspeccionar, encontraron el cuerpo sin vida de Maya dentro de la bolsa. Fue encontrada desnuda hasta su ropa interior, con signos que indicaban asfixia como causa de muerte. No tenía otras heridas visibles en el cuerpo. La mochila fue identificada como un tipo especial utilizado por empresas en la ciudad, con menos de 100 disponibles para la venta. Los testigos informaron que vieron a Maya jugando con otro niño de su edad antes de su desaparición, así como también conversando con un hombre de entre 20 y 30 años al borde de la carretera. A pesar de estas pistas y testimonios de testigos, el perpetrador nunca fue detenido. El estatuto de limitaciones para este caso, que era de 15 años en ese momento, finalmente expiró. Esto significa que incluso si se encontrara un sospechoso después de 15 años, no enfrentaría ningún cargo por el asesinato. Trágicamente, la pérdida y el dolor de perder a su hija fue demasiado para los padres de Maya Fukushima, y se divorciaron poco después del incidente. Su madre murió a los 48 años.
El caso de 1984 de Yumi Hasebi. El sábado, 17 de noviembre de 1984, la pequeña Yumi Hasebi, de 5 años, desapareció de un salón de pachinko en la ciudad de Ashikaga, en la prefectura de Tochigi. Fue vista por última vez jugando cerca de la entrada del establecimiento, hablando con un desconocido a través de la puerta de vidrio. Trágicamente, el 8 de marzo, 1986, un agricultor descubrió sus restos en un campo, menos de un año y medio después. Fue localizada a solo 1.7 kilómetros, o una milla, de su casa, y a 2.4 kilómetros, o una milla y media, del salón de pachinko, donde fue vista por última vez con vida. Solo se recuperaron restos esqueléticos y fragmentos de su ropa, con la causa de la muerte permaneciendo sin identificar. Este incidente ocurrió cerca del lugar donde se había producido el asesinato de Maya Fukushima 5 años antes, generando una atención significativa y provocando una extensa investigación policial sobre la desaparición de Yumi Hasebi. ¿Qué horrores desgarradores había enfrentado esta niña de 5 años? ¿La mantuvieron con vida o la asesinaron poco después de su secuestro? Desafortunadamente, el momento de su muerte no se reveló al público. ¿Se ocultó la verdad de la investigación forense o nunca se realizó en primer lugar? ¿Y por qué? Una vez más, el plazo de prescripción para este caso también expiró, dejando al perpetrador libre de culpa por asesinato, sin castigo. Sin embargo, la policía que tenía jurisdicción sobre la prefectura de Tochigi comenzó a sospechar una conexión entre estos casos. El caso de Tomoko Usawa de 1987. En 1987, Tomoko Usawa, de 8 años, desapareció el martes 15 de septiembre. Era un día festivo en Japón, conocido como el Día de Respeto a los Mayores. Ella dejó su hogar en Ota, prefectura de Gunma, junto a la prefectura de Tochigi. Como la mayoría de los niños, disfrutaba ir al parque, y ese día visitó el parque Ojima. Se sabía que era feliz y despreocupada, y ese día estaba acunando a un gatito en sus brazos. Los informes de testigos señalaron que antes de su desaparición se la vio conversando con un hombre que paseaba y empujaba una bicicleta. Una característica notable era que, a diferencia de otras bicicletas en la zona, esta carecía de canasta delantera. El hombre, de unos 30 años, era delgado con cabello desordenado y algunas canas. Fue la última vez que se la vio viva. 14 meses después, el 27 de noviembre, 1988, un granjero halló sus restos. Se encontraron restos esqueléticos parciales, sin extremidades, en la escena cerca del río Tone, aproximadamente a 2 kilómetros, o 1 milla y 2 décimas, al sur del parque Oshima, donde se vio por última vez con vida a Tomoko Usawa. La causa de su muerte sigue sin ser revelada al público. Una vez más, el plazo de prescripción para su asesinato expiró en 2002 sin que se presentaran cargos contra ningún sospechoso. El caso de 1990 de Mami Matsuda. El sábado, 12 de mayo de 1990, la niña de 4 años, Mami Matsuda, desapareció de un salón de pachinko en Ashikaga, en la prefectura de Tochigi. Mami Matsuda jugaba en el estacionamiento buscando un gato. Mami Matsuda lucía una falda y sandalias rojas. La preocupación surgió alrededor de las 7 p.m., cuando su padre notó su desaparición. Los padres avisaron a la policía, quienes buscaron exhaustivamente en la zona. Trágicamente, el cuerpo desnudo de Mami fue descubierto al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, cerca del río Watarase, aproximadamente a 7 kilómetros, o 4.3 millas, del salón de pachinko. La investigación reveló que Mami Matsuda murió por asfixia. Se descubrió que su ropa estaba revuelta y luego arrojada al río. La policía recuperó semen, saliva y cabello en la ropa, posibles pruebas del perpetrador. Se determinó que el tipo de sangre del perpetrador era B. Varios testigos informaron haber visto a Mami Matsuda caminando con un hombre desde el salón de pachinko hacia la orilla del río, describiéndolo como similar al personaje Lupin III de una popular serie de anime. Un testigo, un profesor de arte, hizo un dibujo que representa el encuentro. En este punto, la policía de la prefectura de Tochigi estaba bajo una presión pública significativa para resolver estos casos y hacer justicia a las familias de Maya Fukushima y Yumi Hasebi.
Estos eran casos sin resolver, desde 1979 y 1984. En respuesta, la policía desarrolló secretamente un perfil del sospechoso, un hombre soltero familiarizado con el área, conocido por frecuentar salones de pachinko, con tipo de sangre B, y que se cebaba exclusivamente en niños. Este caso se conoció como el asesinato de Ashikaga. Finalmente, el 2 de diciembre, 1991, las autoridades arrestaron a Toshikazu Sugaya, un conductor de autobús de jardín de infantes de 45 años, sin antecedentes penales. Descrito como de baja estatura y de voz suave, Sugaya fue investigado por la policía, ya que afirmaban que Sugaya poseía materiales pornográficos que involucraban a menores. La policía declaró que la genética forense coincidía con el perfil genético de Sugaya. El interrogatorio. Toshikazu Sugaya fue sometido a un agotador interrogatorio de 13 horas sin comida, agua o la presencia de un abogado. Este intenso interrogatorio llevó a Sugaya a confesar el crimen. Sin embargo, más tarde retiró su confesión, afirmando que había sido coaccionado y proclamó su inocencia de los delitos. El sistema de justicia japonés, especialmente la detención preventiva llamada Daio Kangoku, permite la detención de un sospechoso hasta por 23 días sin cargos. No hay reglas o regulaciones respecto a la duración de los interrogatorios realizados durante este periodo. Las sesiones de interrogatorio no se graban completamente. En la práctica, no es raro que a los abogados se les conceda permiso para reunirse con sus clientes solo 2 o 3 días después de solicitar el permiso, y las entrevistas se limitan a solo 15 a 20 minutos. Los sospechosos han informado que fueron sometidos a largos interrogatorios en los que estaban esposados y atados a sus sillas. Amnistía Internacional ha documentado una variedad de tales medidas, incluyendo golpizas, intimidación, privación de sueño, interrogatorios desde la madrugada hasta la noche, y hacer que el sospechoso permanezca de pie o sentado en una posición fija durante largos periodos. Estas condiciones han sido descritas como un caldo de cultivo de confesiones, coerción y falsas acusaciones, donde los sospechosos están sujetos a un tipo de interrogatorio que causa un gran sufrimiento mental y puede ser considerado tortura. En el caso de Sugaya, inicialmente insistió, yo no lo hice. Al día siguiente, el fiscal le dijo a Sugaya que el ácido desoxirribonucleico del semen encontrado en la camisa de la niña muerta coincidía con el suyo. Después de esto confesó el asesinato de Mami Matsuda. 3 semanas después, la policía emitió un comunicado en el que también confesaba 2 casos sin resolver de 1979 y 1984. Sugaya fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Chiba por secuestrar y asesinar a Mami Matsuda. Aunque admitió bajo presión los otros casos sin resolver, nunca fue formalmente acusado por ellos. Avancemos más de una década. Kiyoshi Shimizu recibe la tarea de su gerente de investigar un caso sin resolver de su elección y determinar si puede proporcionar ideas para ayudar a Japón a resolver estos casos. No solo logra esto, sino que va más allá. Kiyoshi recuerda un caso de 1996, donde se difundió a nivel nacional un video de circuito cerrado de televisión y, para su sorpresa, años después, seguía sin resolverse. Al investigar más a fondo, nota patrones entre este caso y varios anteriores. En el año 2007, el periodista Kiyoshi comenzó a analizar estos casos y descubrió sorprendentes similitudes, indicando que todos estaban relacionados, con una fuerte posibilidad de que un asesino en serie estuviera apuntando a los niños. Notó que todas las víctimas eran niñas jóvenes de entre 4 y 8 años. 3 desaparecieron de los salones de pachinko. Se hallaron los cuerpos de 3 víctimas cerca de ríos, 2 de ellos próximos al río Guadarasi. Los incidentes sucedieron los viernes, fines de semana o feriados. Cada caso se desarrolló dentro de un radio de 11 kilómetros o 7 millas uno del otro. Curiosamente, ninguno de los casos mencionó a un niño llorando en la escena, lo que sugiere que el perpetrador era hábil para tratar con niños, volviendo a la confesión. Notablemente, el secuestro de Yukari Yokoyama en 1996 ocurrió después de que Toshikazu Sugaya ya estaba en prisión. Si la hipótesis de Shimizu es precisa y estos casos están vinculados, sugiere que Toshikazu Sugaya fue condenado injustamente. Notablemente, Toshikazu Sugaya proclama su inocencia después de su confesión.
mantiene que fue obligado a confesar por la policía. Kiyoshi Shimizu procedió a identificar numerosas discrepancias e inconsistencias en la condena de Sugaya y desafió formalmente la legitimidad de la confesión de Sugaya. Sus hallazgos descubrieron contradicciones en la confesión de Sugaya, como evidencia desacreditada, declaraciones forzadas, informes de testigos omitidos y fallas críticas en los métodos de prueba de ácido desoxirribonucleico. Estas discrepancias no solo socavaron la culpabilidad de Sugaya, sino que también plantearon serias preguntas sobre los procedimientos de investigación empleados en el caso, como 1. Sugaya confesó haber transportado a la joven víctima, que pesaba 18 kilos o 39 libras, en una bicicleta sin asiento para niños, supuestamente pedaleando desde el salón de pachinko, atravesando terrenos variados, cometiendo el asesinato y deshaciéndose del cuerpo de la víctima. Sin embargo, la madre de la víctima refutó esto, afirmando que su hijo de 4 años no tenía la capacidad de sentarse sin ayuda en una bicicleta, enfatizando la necesidad de un asiento para niños y una sujeción adecuada para prevenir caídas. 2. La evidencia de pornografía infantil hallada en la residencia de Sugaya fue finalmente desacreditada, debilitando aún más el caso de la fiscalía. 3. En la escena del crimen, las autoridades hallaron huellas de zapatos que no correspondían al calzado de Sugaya. Presionaron a Sugaya para que creara un dibujo de una huella de zapato que supuestamente usó durante el crimen. Estimados televidentes, ¿qué también pueden dibujar de memoria la suela de su calzado a mano alzada? Cuéntenmelo en los comentarios. 4. Los informes de los testigos contradicen la confesión de Sugaya, como avistamientos del perpetrador caminando con la víctima, a pesar de la afirmación de Sugaya de que iba en bicicleta con la víctima. No obstante, estos descubrimientos se excluyeron de los procesos legales. Por último, se identificaron numerosas fallas en los métodos de prueba de ácido desoxirribonucleico utilizados en la investigación. La prueba de ácido desoxirribonucleico, MCT118, utilizada en el caso de Sugaya, carecía de precisión. Junto con otros factores, como el tipo de sangre, este método solo podía identificar un patrón de ácido desoxirribonucleico en aproximadamente 1.2 de cada 1000 individuos. En la ciudad de Ashikaga, donde ocurrió el incidente, esto significaba que había alrededor de 50 hombres con el mismo patrón de ácido desoxirribonucleico. Este enfoque es similar a la tipificación de ácido desoxirribonucleico, donde se identificó que el tipo de ácido desoxirribonucleico del perpetrador era 1830, coincidiendo casualmente con el de Sugaya. En contraste, métodos modernos como el método Short Tandem Repeats ofrecen mucha mayor precisión, identificando un ácido desoxirribonucleico con una precisión de 1 entre 100 billones de personas. Bajo los métodos modernos de prueba de ácido desoxirribonucleico, es improbable que alguien vivo hoy comparta este ácido desoxirribonucleico, a menos que el perpetrador tenga un gemelo. Kiyoshi presentó esta evidencia a toda la nación japonesa a través de una serie de episodios de televisión, destacando la innegable probabilidad de que un hombre inocente esté tras las rejas, mientras el verdadero perpetrador sigue en libertad. En 2009, el sistema judicial japonés finalmente autorizó la reevaluación del ácido desoxirribonucleico de Sugaya, utilizando el método Short Tandem Repeats más preciso. Esta prueba invalidó la condena anterior de Sugaya, lo que llevó a su liberación en mayo de ese año. Había sufrido 17 años de calumnias y encarcelamiento injusto, pero el aspecto más grave era que el verdadero perpetrador permanecía impune, privando a las familias de una justicia genuina. Kiyoshi Shimizu jugó un papel significativo en la defensa de la exoneración de Sugaya, colaborando con los partidarios de Sugaya y su equipo legal. Pero no lo hizo solo. Kiyoshi dependió en gran medida de los hallazgos de otro periodista, Kobayashi Atsushi, quien publicó numerosos artículos criticando las deficiencias e inexactitudes de la obsoleta prueba de ácido desoxirribonucleico MCT118. Sin embargo, se abrió una lata de gusanos cuando se reveló que en el caso de Mami Matsuda de los años 1990, el equipo forense policial utilizó marcadores de peso molecular inapropiados en su prueba de ácido desoxirribonucleico. En vez de usar marcadores de escalera alélica, usaron el marcador de escalera de 123. Esto llevó a discrepancias en la identificación de perfiles de ácido desoxirribonucleico. Por ejemplo,
el ácido desoxirribonucleico en la ropa de la víctima debería haber sido identificado como 1824. Se informó como 1830. Además, el perfil de ácido desoxirribonucleico de Sugaya era 1829, no 1830, como sugirió la policía. Fue condenado basándose en una coincidencia de perfil de ácido desoxirribonucleico que no coincidía con su ácido desoxirribonucleico real. ¿Realizaron la prueba incorrectamente? ¿O había algo más siniestro en juego, como incriminar a un inocente para aliviar la presión de encontrar un sospechoso? ¿Estaban realmente convirtiendo en asesino a un hombre inocente? Durante los procedimientos judiciales, los científicos forenses consideraron los resultados de las pruebas de ácido desoxirribonucleico presentados en el registro fotográfico como no concluyentes. Esto subraya la insuficiencia e inexactitud del método de prueba de ácido desoxirribonucleico utilizado por el equipo forense de la policía. La policía ha atribuido las discrepancias a la inmadurez del método de prueba, pero se han negado a reconocer su error. Es notable que este método de prueba defectuoso también se ha empleado en otros casos criminales, pero se abordarán más detalles sobre eso más adelante. Notablemente, Shimizu logró rastrear al hombre identificado en las imágenes de circuito cerrado de televisión del caso de Yukari Yokoyama de 1996. A través de una meticulosa investigación, que incluyó visitas a todas las salas de pachinko en el área y entrevistas con los clientes, el equipo de Shimizu descubrió a un hombre que se parecía a Lupin III, como lo describieron anteriormente los testigos. Su conducta generó sospechas por las interacciones observadas. Shimizu y su equipo siguieron al hombre, capturando imágenes de sus actividades en varias ocasiones. Sin embargo, no pueden liberar estas imágenes debido a las leyes en Japón. Shimizu confrontó al sospechoso en su residencia, donde el sospechoso mostró signos visibles de incomodidad. Sin embargo, finalmente confesó estar presente en Ashikaga el día que Mami Matsuda desapareció. También admitió haber hablado con ella el mismo día. Durante su confrontación, inadvertidamente reveló información a Shimizu, sugiriendo su probable participación en la desaparición de Yukari Yokoyama en 1996 también. Documentó toda su investigación y cuentas en su libro sobre el caso del asesino en serie de North Kanto. Kiyoshi Shimizu también logró recolectar ácido desoxirribonucleico del sospechoso. El análisis forense reveló una coincidencia precisa de ácido desoxirribonucleico entre el sospechoso y las pruebas recuperadas de la escena del crimen de Mami Matsuda de 1990, con un margen de error sin precedentes de solo 1 en 100 billones. Esto estableció firmemente la culpabilidad del hombre como el perpetrador en el caso de Mami Matsuda. Emocionado, Shimizu informó a la policía sobre esta revelación. Sorprendentemente, a pesar de las pruebas convincentes contra el nuevo sospechoso, la policía se negó a tomar más medidas. Le informaron que el nuevo ácido desoxirribonucleico no coincidía con el ácido desoxirribonucleico hallado en la ropa de Mami Matsuda de 1996. Pero ¿cómo podría ser esto? Más tarde se descubrió que 2 científicos forenses, uno de la Fiscalía y otro de la Defensa, no lograron desarrollar el mismo perfil de ácido desoxirribonucleico exacto, como si tuvieran diferentes partes de la ropa de Mami Matsuda. Esta discrepancia probablemente explica los diferentes perfiles de ácido desoxirribonucleico entre el científico forense del fiscal y el de la defensa. No obstante, el ácido desoxirribonucleico del sospechoso aún coincidía con el hallado en la ropa de la víctima, lo que genera la interrogante. ¿Por qué la policía no contacta a los científicos forenses de la defensa para investigar esta pista? Shimizu alberga sospechas de que la policía no quería reconocer los errores en su método de prueba de ácido desoxirribonucleico. Esto no solo pone en duda la condena de Sugaya, sino que también arroja dudas sobre el caso de otra persona, Michitoshi Kuma, quien fue ejecutado en 1992 por un delito similar conocido como el caso Iizuka. Kuma, de 70 años en el momento de su ejecución, mantuvo firmemente su inocencia hasta el final. Admitir errores en el caso de Sugaya inevitablemente plantea preguntas inquietantes sobre la culpabilidad de Kuma y la integridad del sistema de justicia penal de Japón, desafiando la confianza pública en su capacidad para impartir justicia de manera imparcial. En su libro titulado El asesino está allí, el encubrimiento de los asesinatos seriales de secuestros del norte de Kanto, Kiyoshi Shimizu arroja luz sobre el error judicial y la mala conducta generalizada dentro de la fuerza policial japonesa.
A pesar de las revelaciones condenatorias desveladas por el reportaje de Shimizu, la policía japonesa persiste en fingir ignorancia, citando una falta de pistas y apelando repetidamente al público para obtener información sobre el secuestro de Yukari Yokoyama en 1996. Shimizu navega cuidadosamente el delicado equilibrio entre revelar información crítica y respetar las restricciones legales, absteniéndose de divulgar el nombre y la dirección del sospechoso mientras documenta su participación en el caso. Aferrándose a la esperanza, Shimizu anticipa que la conciencia del sospechoso puede algún día obligarlo a entregarse a las autoridades. Mientras liberan públicamente las imágenes de circuito cerrado de televisión del día que Yukari desapareció y apelan al público para obtener información, la policía mantiene la creencia de que Yukari aún puede estar viva. Debido a su corta edad en el momento del secuestro, creen que ahora ha llegado a sus 30 años, posiblemente sin recuerdo de los eventos que sucedieron. Sus padres se aferran firmemente a la esperanza de su regreso seguro, decididos a mantener viva su memoria. A pesar de los exhaustivos esfuerzos para generar pistas, incluyendo una recompensa de 6 millones de yenes ofrecida por una asociación de juegos, y más de 4.000 consejos recibidos, el caso ha estancado, sin progresos o desarrollos significativos que informar. Sin embargo, uno se pregunta por qué la policía se aferra a la creencia de que Yukari está viva y ha crecido bajo una identidad alternativa cuando no hay evidencia ni avistamientos de ella. La policía parece haber renunciado a investigar teorías alternativas. A pesar de las pruebas de ácido desoxirribonucleico que vinculan a un posible sospechoso con su desaparición, este enfoque inquebrantable en la posibilidad de supervivencia de Yukari puede dar falsas esperanzas en lugar de investigar la verdad en la búsqueda de justicia. La búsqueda de respuestas continúa hasta el día de hoy. La perseverancia de la familia de Yukari, Shimizu, y sus seguidores sigue siendo inquebrantable, alimentada por la esperanza de que finalmente prevalecerá la justicia. ¿Crees que Yukari sigue viva hoy en día? ¿Tienes tus propias teorías sobre lo que pasó? ¿Y crees que el periodista descubrió al verdadero culpable detrás de todos estos casos? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Tienes mi agradecimiento por prestar atención a los detalles que no se presentan comúnmente a los espectadores. Este ha sido mi caso más completo hasta la fecha, requiriendo una investigación extensa y la búsqueda de hechos en múltiples fuentes, a menudo en conflicto. Por ejemplo, la foto del hombre que se muestra en pantalla ha sido vinculada frecuentemente como el sospechoso aquí. Sin embargo, esto es falso. La imagen es en realidad de un caso no relacionado en 2008, donde un hombre atacó a 2 personas en una tienda de conveniencia en Osaka durante un intento de robo fallido. ¿Hay algo que te haya gustado o disgustado de cubrir este tipo de caso? Déjame saber en los comentarios abajo. Recuerda dar like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Explora más casos o encuentra una lista de reproducción completa en pantalla. Para mayor apoyo, considera comprarme un café usando el enlace en la descripción. Hasta la próxima, este es Víctor, despidiéndome.